Muy buenas tardes, reciban todos, amigos, hermanos, personas que tienen la oportunidad desde donde se encuentran, de acceder a este material. Los saludamos en nombre de nuestra iglesia. Deseamos que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Deseamos que el amor de Jesús, que el don de Dios, el poder del Espíritu Santo, su presencia esté con ustedes y los esté acompañando en sus casas, en sus hogares, donde quiera que estén, sobre todo en estos momentos tan difíciles que afronta la humanidad. Habíamos quedado, por la bondad de Dios, hace una semana en tener una clase bíblica para comprender algo muy especial. Aquí estamos, por la bondad del cielo, por la bondad de Dios, queriendo compartir algo que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, el evangelismo por las redes sociales. Pero vamos también a tratar de comprender algo más, y es que para que ese evangelismo por las redes sociales sea posible, debe haber una buena disposición en el corazón, debe haber unos buenos lazos de amistad. Por eso, antes de comenzar, antes de abrir la Biblia, vamos a hacer dos cosas. Vamos a cantar un canto, valga la redundancia, un himno, y después vamos a orar. Vamos a cantar el himno número 127, para colocar un ambiente espiritual en la mente y en el corazón, y entre nosotros, no importa la distancia. Himno número 127, para aquellos que de pronto lo quieren ver, quieren conocer la letra, quieren leerlo y cantarlo, en sus casas lo pueden hacer, y vamos a pedirle a Dios de esa manera que esté con nosotros. Es cierto, Padre nuestro, que estás en el cielo, Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios con nosotros, que necesitamos tu presencia. Jesús en cada familia, Espíritu Santo en cada hogar, amor del Padre en cada corazón. Y es por eso que al orar, oh Dios, pedimos que tu presencia nos acompañe y acompañe a cada hijo, a cada hija, a cada persona que en este momento inclina su rostro para orar porque desea aprender y pide dirección para su vida como hijo de Dios, como parte de una familia, como miembro de una sociedad. Pedimos que nos acompañes y que te quedes con nosotros, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, oh Dios. Amén. Bien, habiendo cantado, habiendo orado, vamos ahora a abrir la Biblia. Y ahora que estamos hablando de este tema de compartir el mensaje de Dios, un mensaje espiritual, evangelismo por las redes sociales, pero ahora que hablamos también de lo que significa para nosotros ser parte de una comunidad de fe, parte de un grupo, de una iglesia, de un grupo de WhatsApp, de una familia, de una sociedad, he encontrado, gracias a Dios, unas palabras muy apropiadas para este tema que quiero presentarles hoy.
Segunda de Corintios, capítulo 10. Quien habla es el apóstol Pablo, para que lo busques en tu casa. Segunda de Corintios, capítulo 10. Entre los versículos 1 y 8, la verdad son más, pero vamos solamente a tener en cuenta esas palabras. No las voy a leer todas, pero las voy a resumir. Voy a leer solo el versículo 8. El pasaje se llama Pablo defiende su ministerio. Está defendiendo el ministerio de Cristo Jesús. Pablo, ustedes saben, él hacía viajes misioneros. 3 viajes misioneros cumplió el apóstol Pablo, fundando iglesias, visitando lugares, compartiendo el amor de Cristo. Pero Pablo no se olvidaba de donde había estado, de manera que siempre estaba en comunicación con sus iglesias por medio de cartas. No habían redes sociales en su tiempo. Y para algunos, la autoridad de Pablo a veces era mal interpretada, porque para muchos Pablo se mostraba de una manera, pero cuando salía de pronto les parecía osado, un poco difícil, algo temperamental, digámoslo de esa manera. ¿Saben algo? Pablo en este pasaje aclara eso. Pablo les dice, mire, yo les ruego y les comparto el evangelio de Cristo con mansedumbre, con mucha ternura, así a algunos les parezca que no, lo hago con humildad. Porque es que las armas de nuestra milicia no son carnales, les decía él, son espirituales y derriban fortalezas. Y es por eso que haciéndoles entender que él había sido puesto por Dios para cumplir ese trabajo, él les dice, yo quiero algo entre ustedes y yo quiero que ustedes comprendan que mis propósitos son espirituales, completamente espirituales. Ahora voy a leer lo que dice el versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, Él era autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo tenía claro algo. Tenía claro que esa autoridad que Dios le había dado para ir a compartir un evangelio, a defender un ministerio, a compartir de Jesús, era para edificación, no para destrucción. Y me parece muy apropiado este pasaje por lo que el apóstol Pablo está presentando. ¿Saben algo? Nosotros estamos llamados a compartir de Jesús. Nosotros estamos llamados también a defender un ministerio. Pero si no tenemos claro lo que significa el manejo de las redes sociales con otras personas y entre nosotros, no vamos a poder cumplir esa labor exitosamente. Porque las redes sociales son para tener amigos. No son para otra cosa, son para tener amigos. De manera personal, te comparto el testimonio para edificación. En el mes de noviembre, por la bondad de Dios, decidí cancelar mi cuenta de Facebook y de Twitter, no porque la estuviera empleando mal, ni para motivos indebidos, sino porque lo estaba empleando más para asuntos de la política que para asuntos espirituales. Y después de orar, de recibir recomendaciones, lo entendí. Y hoy lo comparto con ustedes y por esa razón no las he abierto hasta tanto mi mente y mi corazón no estén completamente preparadas, porque seguro sí lo estoy, de que va a ser solo para compartir de la fe y del amor de Jesús. Porque las redes sociales son para tener amigos. Usted habla de fútbol, usted habla de política y ya tiene un par de enemigos encima. Las redes sociales, cuando hablamos de defender un ministerio, las redes sociales, cuando hablamos de estar llamados para compartir la fe de Jesús, es para hacer amigos. Pablo lo tenía claro y se los dijo, mire, yo soy autoridad entre ustedes. Pero comprendan que como autoridad yo no me vanaglorío de eso. Solamente quiero que entiendan que lo que hago, lo hago para edificación, con humildad y con mansedumbre, porque Pablo tenía claro el amor de Jesús. Que hay que hacer amigos. Y ahora vamos entonces al libro de Juan. Porque Pablo lo tenía claro. Juan capítulo 15, versículos 14 y 15. Jesús está hablando con sus discípulos. Les está diciendo que Él es la vid verdadera. Y miren lo que les dice. Qué precioso. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Miren, Dios quiere que tengamos amigos.
Dios quiere que tengamos amigos, porque Él es nuestro amigo. Dios quiere que nosotros a través de las redes sociales compartamos de un amor especial. Pero tenemos que hacer lo que Él nos manda, que hagamos amigos espiritualmente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales. Y derriban fortalezas, vuelvo y lo digo. Y por eso es que cuando hablamos de este tema de compartir el amor de Jesús por las redes sociales, algo debe quedar claro entre nosotros solo para comenzar. Y es que hay muchas dificultades en el manejo de las redes sociales entre hermanos de una familia, de una fe, de una comunidad. No importa cuál. Hay muchos grupos. Y si nosotros no tenemos claro lo que significa esto en palabras de Jesús, que las redes sociales, que compartir el evangelio, que defender un ministerio es para hacer amigos, tenemos que volver a empezar. Amigos significa asociado, amigos significa eso. Del griego philos, como decir del amor, que significa phileos. El amigo es un asociado, es un socio. El amigo es una persona que trabaja conjuntamente con otra o con otras personas para desarrollar un negocio, para cumplir cualquier actividad. Es un miembro más del grupo. Y lo particular de ese asociado, de ese amigo, de ese término philos, es que el amigo es una persona afectiva, es una persona solidaria, es incondicional, es sincera. Eso es philos, eso es amigo. Si teniendo claro lo que ese concepto significa en la mente, pero lo pasamos al corazón, ahora podemos entender lo que Jesús nos dice, lo que Jesús quiere que hagamos, que tengamos amigos. Porque el manejo de las redes sociales en esto de compartir el evangelio es muy claro. Jesús sigue hablando con sus discípulos y unos momentos más adelante, ahora vamos al capítulo 17, versículo 22, Juan capítulo 17, versículo 22, para aquellos que les gusta de pronto, que les anima leer la Biblia, abrirla, para confirmar que lo que estamos diciendo es cierto, para subrayar, para aprender. Jesús está orando ahora por sus discípulos. Y cuando ora por sus discípulos, mire lo que les dice. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Uno. El amigo es uno. El amigo que es sincero. El amigo que es incondicional, que es afectivo. El amigo que es una persona solidaria, como parte de un grupo que trabaja, es un buen asociado. Las redes sociales, cuando compartimos el amor de Cristo, es para tener amigos. Es para que seamos muy buenos asociados, para que podamos desarrollar una actividad, y nuestra actividad es muy particular. En nuestra actividad, todo el mundo tiene los ojos puestos encima, porque decimos ser una comunidad de fe y el mundo necesita esperanza. Hermanos, no está bien que entre nosotros tengamos diferencias por medio de las redes sociales o de un grupo de WhatsApp. No está bien, porque entonces, ¿qué amor vamos a compartir? ¿Cómo le decimos de esa manera al mundo que nosotros somos uno, así como el Padre y Jesús son uno y el Espíritu Santo son uno? Es imposible. Esta experiencia de Jesús con sus discípulos, en momentos que son determinantes para la humanidad, para nuestra vida, y más por aquello de la época que también se avecina, que nosotros la compartimos de una manera especial porque aprovechamos la semana de abril, la Semana Santa, para compartir del amor de Jesús. Y más ahora que estamos, entre comillas, teniendo que estar en las casas sin poder salir por aquello de ese mal, no me gusta nombrarlo, que ha venido sobre estos días al mundo. Estas palabras y esta experiencia de Jesús con sus discípulos para compartir un evangelio nos deja grandes lecciones. Ahorita aprovechemos este tiempo para compartir de ese amor de Jesús y valgámonos ahora de esta experiencia, aprovechando el tiempo que estamos viviendo, aprovechando los días que vienen de consagración en el corazón. Más allá de una religión, solamente hablo de la consagración que representa para nosotros recordar la vida que vivió Jesús, el mensaje que nos dejó, para que compartiéramos ese mismo mensaje y fuéramos defensores, como lo fue el apóstol Pablo, de su ministerio, de ese ministerio de amor. La experiencia de Jesús con sus discípulos
nos ayuda y nos puede ayudar y de qué manera para aprender a llevar un evangelismo por las redes sociales, pero entre nosotros, partiendo de una realidad, debemos compartir entre nosotros un mismo sentir espiritual, ser unos buenos asociados. Entre los versículos 13, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, les habla del nuevo mandamiento, les dice que Él es el camino al Padre en el capítulo 14, les promete la presencia del don del Espíritu Santo, que está con nosotros y que es el que permite que esta obra social y que esta obra evangelística se haga, que haya buenos motivos para reunirnos y para compartir por medio de las redes sociales. Cuando Jesús les habla también de que Él es la vid verdadera, que el mundo los va a aborrecer. Cuando ora por sus discípulos, cuando les explica que es la obra del Espíritu Santo y ora por ellos para decirles y pedirles encarecidamente que sean uno hasta que es arrestado, ahí hay grandes lecciones por aprender. Y hay grandes lecciones por aprender porque nuestro Señor Jesús está con sus discípulos en el aposento alto. Allí los reúne a todos. Lo primero que hace es lavar sus pies, están todos reunidos. Sin embargo, nuestro Señor Jesús anuncia una traición. Ahí empiezan las dificultades entre ellos porque no entienden de qué está hablando. Los más cercanos a Él le preguntan: ¿seré yo, Señor, el que te va a traicionar? Y Jesús, nuestro Señor, con esa sabiduría que lo caracterizó y lo caracteriza, con ese amor que lo caracterizó entre sus discípulos y lo caracteriza entre nosotros, Él dice lo que va a pasar. Uno de ellos efectivamente lo va a traicionar, todos sabemos quién fue, porque escrito está en la Biblia, para que se cumplieran las Escrituras. Y les habla del amor. Les dice: les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay mayor amor que este, que uno dé la vida por sus hermanos. No saben que Él está dando la vida por ellos. Ellos no saben eso, Jesús sí lo sabe. Y ahí parte la base del evangelio que nosotros debemos compartir desde las redes sociales. Obviamente que también de manera personal, en casa, compartir un amor que representa el carácter de Dios. Su ley refleja el amor de Dios, pero cuando está en el corazón de nosotros. De manera que cuando miremos esa ley, lo decíamos en uno de los mensajes de esta semana, por la bondad de Dios, que tenemos la oportunidad de circular cada mañana, cuando yo miro esa ley de Dios, me miro en ella y miro cómo estoy, de inmediato voy a aquel que la escribió, aquel que me la entregó. Y ese aquel es Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que la escribió. Lucas capítulo 11. Cuando yo entiendo eso, ahora yo sí voy a ser parte de un grupo que sabe que tiene una misión de ir a ser discípulos, de compartirlo, pero con amor, no con discordias, no con peleas, porque fíjese que tan pronto Jesús habla del amor, inmediatamente vienen las dificultades. Jesús anuncia la negación de Pedro. Pedro está seguro de que no le va a faltar a su Señor. Pedro está convencido de que él no va a tener ningún problema, y así a veces nos pasa a nosotros, que hacemos parte de una comunidad de amigos, de una comunidad de fe, que creemos que no vamos a tener problemas y resulta que sí los vamos teniendo con el tiempo, que estamos seguros que nos vamos a comportar de la mejor manera por los grupos sociales, pero resulta que de pronto viene la primera dificultad y yo de una vez salgo corriendo. Eso es lo que está pasando aquí. Por eso esa experiencia de Cristo Jesús, que en estos días la vamos a considerar y seguramente la vamos a ver por los canales de televisión, quienes tienen la oportunidad de ver el canal RCN los sábados por la noche a las 8:30, que están dando una serie de Jesús extraordinaria. Lo pueden recordar, pero tráiganlo a la vida real. Llévenlo a la vida en la que ahora compartiendo como asociados de una red social, como parte de una iglesia, en este caso un grupo pequeño, una célula cristiana, un pequeño grupo, una pequeña congregación, sepamos comportarnos, sepamos entender eso que está pasando aquí con Jesús, con sus discípulos. Él está con ellos, ya les ha hablado
ya les ha dado instrucciones, ya les ha dicho lo que va a pasar, ya les ha dicho que no van a estar solos, les ha asegurado la promesa del Espíritu Santo, les ha dicho además de eso que Él va a orar y ora por ellos para que sean uno. Dios quiere que seamos uno a través de las redes sociales. Dios quiere que seamos uno como hijos que somos de Él, como amigos que somos de una esperanza. Conéctate con Jesús. Conéctate con tu hermano, con tu hermana a través del Twitter, del Facebook, del WhatsApp, del Instagram, de YouTube. Conéctate, pero conéctate con propósitos espirituales solamente. ¿Ok? Todos sabemos después lo que fue lo que pasó. El que lo tenía que entregar salió. El que lo tenía que vender lo vendió. El resto de sus discípulos se quedaron. Y cuando Jesús fue arrestado, para ellos vinieron tiempos de mucha dificultad, porque tuvieron que seguir la muerte de su maestro desde la distancia. Pedro negándolo, el resto confundiéndose entre la multitud. Pero después, como parte de esa bonita promesa y hermosa promesa que Dios les había dado en Juan capítulo 14, cuando les promete el Espíritu Santo, Jesús muere y resucita para la gloria de Él, para favor nuestro, y ahora sí los reúne de nuevo en el sitio donde habían tenido esa santa cena, en medio de un panorama tan complicado y de un entorno tan difícil, y les dice: yo les prometí el Espíritu Santo, se los voy a enviar, vuelvan y reúnanse. Ya no está Judas, viene un sucesor de Judas, que se llama Matías, significa regalo de Dios, es escogido por los discípulos, porque había estado entre ellos. Lo seleccionan, dice la Biblia, echan suertes en el libro de los Hechos, capítulo 1. Suertes es, sometieron el nombramiento a un voto, unos y otros, y fue elegido finalmente uno más para completar los 12, para que pudieran ser uno. Y reunidos en el aposento alto, ellos comprendieron lo que significa la unidad. Recibieron la promesa del Espíritu Santo que Dios les había asegurado, y con la promesa del Espíritu Santo sobre ellos, entre tanto Jesús estaba siendo ungido en el santo cielo, en el lugar santo, como sumo sacerdote, como intercesor nuestro, caen lenguas de fuego a esta tierra. El poder de Dios, lo que se conoce como la lluvia temprana del Espíritu Santo, es sobre sus discípulos. Ellos predican en lenguas, y no porque hablasen lenguas que ninguno entendiera, no, ese no es el don de lenguas que Dios estableció en su palabra, es un don que todos lo entienden, porque había gente de más de 13 provincias distintas y todos entendían lo que los discípulos decían, predicaban y oraban. Y entonces vino el poder del Espíritu Santo para compartir un evangelio, cuando eran uno. Y aquí vamos a hacer ya un alto, porque yo quería traer esta historia a relación. Tú lo puedes leer con más calma, seguir la secuencia más detalladamente, para entender que como miembros de una fe en Jesús, de una comunidad cristiana, debemos saber hacer uso de esas redes sociales. Hay una autora que se llama Mónica Díaz. Mónica Díaz, en una revista de prioridades, trata un tema muy especial. Ella dice: ¿estamos más conectados o más desconectados? Y lo particular de este comentario que ella hace, que ella lo escribe, dice: es que por las redes sociales muchas veces nos mostramos como nosotros no somos. Y tiene toda la razón. Tenemos que mostrarnos como somos. Y si no tenemos un carácter apropiado, oye, tenemos que orar y decirle a Dios: Señor, transforma este carácter, para que cuando yo pueda ser parte de una comunidad o de un grupo, lo sepa hacer y lo haga espiritualmente. Pero las redes sociales, dice ella, son tan reales son, que por las redes sociales tenemos amigos, familiares, hermanos de una iglesia, gente conocida. Y por lo mismo es que muchos lazos que son débiles en el mundo real pueden tornarse fuertes en el mundo virtual o viceversa. Ese pensamiento me llamó la atención y te lo voy a volver a repetir. Por lo mismo, dice Mónica Díaz, es que muchos lazos que son débiles en el mundo real
porque hay enemistades, porque hay problemas, porque hay indiferencias, porque no nos entendemos, no hay muchas veces la mejor empatía. Esos lazos que pueden ser débiles en el mundo real pueden tornarse fuertes en el mundo virtual o viceversa. O sea, quiere decir que también hay que tener cuidado. Y ello indica que nuestra naturaleza social, o sea, como parte de una comunidad que somos, como asociados que somos de una comunidad, de un barrio, de una sociedad, ello indica que nuestra naturaleza social se puede desarrollar mejor a través de las redes sociales. Obvio, si a ellas les damos un manejo espiritual. Se pueden tornar mejores, se pueden desarrollar mejores. De modo que no se equivocaron los que por este tiempo crearon este tipo de redes sociales en un mundo virtual para que nos comunicáramos a pesar de la distancia. No se equivocaron. Cuando nosotros estuvimos viendo este trimestre que pasó, el libro de Daniel, entendimos al final del capítulo que Dios se lo había dicho a Daniel: la ciencia se aumentará. Realmente, proféticamente, porque tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, significa que iba a aumentarse el conocimiento de Dios en el tiempo del fin. Acerca de la profecía que no entendía Daniel, que le pidió al ángel que le explicara, que le pidió a Dios que le explicara, Dios le envió al ángel para decirle: mira, estés tranquilo que estas palabras que yo te estoy enviando en una visión no son para tu tiempo, son para el tiempo del fin. Pero la ciencia se aumentará y conocerás, y el mundo conocerá lo que esas palabras significan. ¿Saben qué significaban? Haciendo un paréntesis en el tema que estamos tratando, que había llegado un tiempo, que había de llegar un tiempo en el que Dios iba a juzgar a la humanidad, y ese tiempo ya ha llegado. De manera que estas palabras son para que nosotros entendamos que sí es importante comprender lo que Dios quiere enseñarnos, y porque esa ciencia que se iba a aumentar, vuelvo y lo digo, en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento de las profecías que Daniel no entendía, también se iba a aumentar de la manera como nosotros lo estamos viendo en el mundo hoy, por el famoso Internet, el mundo de las telecomunicaciones. Y de ahí el por qué Mónica Díaz dice esto, que es tan importante, que nuestra naturaleza social se puede desarrollar mejor a través de las redes sociales si a ella le damos un manejo espiritual. Ahora me entienden por qué la necesidad de no tener una cuenta hasta tanto no tengamos la plena certeza, la plena convicción de que vamos a darle un manejo espiritual. Y ahí sí me van a perdonar, yo lo digo de manera personal, es un tema de cada uno con Dios. Porque para poder hacer parte de una red social en el que tu comportamiento y el mío o el de cualquiera sea espiritual, se necesita reflejar un carácter espiritual. Manejo espiritual demanda un carácter espiritual. Y aquí vamos entonces a hablar ahora de los grupos de WhatsApp, porque entramos en la recta final de esta clase. De los grupos de WhatsApp. Porque como parte de una comunidad de fe, hay grupos ahorita en el hogar, hay grupos en la familia, hay grupos en el trabajo, hay grupos dentro de los grupos, porque tenemos un grupo, por ejemplo, si tú haces parte de una comunidad de fe, de una iglesia, la iglesia como tal tiene un grupo, pero además de eso, si se organiza un pequeño grupo, una pequeña congregación, lo que llamamos PC, pequeña congregación, algunos llaman pequeña célula, no es problema, pequeña congregación, me gusta más ese término, o grupos pequeños. Entonces, ahí también se organizan grupos. Entonces, cuando hablamos de grupos de WhatsApp, de los cuales nosotros hacemos parte como asociados, recuerda, como personas que trabajan conjuntamente para desarrollar una actividad, en este caso espiritual, de manera afectiva, de manera solidaria, de manera incondicional, de manera sincera, tenemos uno, los que crean los grupos. Y entonces tú que estás escuchando esta clase, en la que podemos interactuar, vas a empezar a escribir y a hacer tus comentarios. ¿Qué crees que deben tener claro los que crean los grupos? ¿Qué crees que deben considerar los que crean un grupo? Voy a crear un grupo, lo voy a crear, voy a poner un ejemplo. Pero antes de crearlo, ¿qué consideras que yo debo tener claro? O tú, si decides crear un grupo. Hay algunas consideraciones, pero tú debes colocar las tuyas.
Entre todos podemos organizar un buen paquete de trabajo que nos permita considerar lo que Dios quiere que aprendamos. Que cuando se crea un grupo, se debe crear teniendo conocimiento de lo que eso significa. No podemos crear un grupo por crear una dificultad. No podemos crear un grupo porque mi amigo creó un grupo, entonces yo no me puedo quedar sin un grupo. Eso se llama envidia. Y la envidia no es sana, no es buena, no es espiritual, no es un sentimiento cristiano. Entonces, ¿qué crees que deben considerar los que van a crear un grupo? De modo que si de pronto tienes en tu mente crear un grupo, hoy Dios nos está hablando. Ya vimos la experiencia de Él con sus discípulos. En el tiempo de Jesús no habían redes sociales, pero estaba la Biblia. Y entre nosotros hay redes sociales, pero tenemos la Biblia. Con mayor razón lo tenemos que entender. Pero también están los que administran los grupos. Unas cosas son los que lo crean, no siempre los que los crean son los administradores. A veces se cede la administración, yo le cedo la administración del grupo a tal persona porque veo que tiene la capacidad, porque me gusta el manejo que le da la red social, porque he conocido su punto de vista, me parece que lo va a hacer bien. Y entonces también pensemos en qué tienen que hacer los que administran los grupos de esas redes sociales. Piensa. Y tú puedes ir escribiendo. Y puedes ir desarrollando. Y yo también al final voy a tomar nuevamente cada partecita de estas, los que los crean, los que lo administran, en fin. Y vamos entre todos a generar un conocimiento espiritual. Para poder defender un ministerio de manera espiritual. A través de las redes sociales, de manera espiritual, de manera personal. Pero a través de los grupos, de manera personal, espiritual, como asociados que somos. Los que administran. ¿Qué crees que deben tener los que administran? Ellos deben tener unas consideraciones especiales. Y yo estoy dando pausas para que tú vayas pensando en una hoja de papel, vayas escribiendo, después compares. Porque hay muchas ideas en mente. Y hay muy buenas ideas, yo estoy seguro de eso. Que ustedes mismos las pueden estar leyendo a medida que van leyendo esta reflexión, la van escuchando, van interactuando, van viendo las ayudas, desde luego también van mirando qué van escribiendo los amigos. Esas son las ayudas, lo que van escribiendo otros. Pero también están los que salen de los grupos. Tal persona salió del grupo. ¿Qué crees que deben tener en cuenta las personas que salen de los grupos? Obvio, yo también tengo ya unas consideraciones que tú vas a poder conocer. Tenemos los que crean los grupos, tenemos los que administran los grupos, tenemos los que salen de los grupos y ahora vamos con los que participan en los grupos. Que ahí es donde de pronto como que jugamos un papel especial, ¿no es cierto? Los que participan del grupo. Porque los que participan del grupo, claro, entre tanto el que administra puede ser uno o dos, no sé si tres, no conozco muy bien ese manejo, pero sé que hay más de un administrador, pueden haber, creo que dos. Si hay tres me excusan, si hay más, con mayor razón les pido que me excusen. Pero los que participan del grupo son más de tres, pueden ser 5, 10, 15, 20, tantos como se quieran. Y de esa manera piensa como partícipe de un grupo, como parte de un grupo, ¿qué crees que debemos hacer? ¿Saben? Para los que crean los grupos, ¿qué ideas hay? Para los que crean los grupos, para que vayas comparando. Además de las ideas que tienes y de las que estás viendo en la interacción de los hermanos, de los amigos, de las personas invitadas. Los que crean los grupos deben tener un plan. Un plan. Un plan es distinto a un propósito, que es lo segundo. Deben fijar un propósito. Cuando yo fijo un propósito, pero tengo un plan, a medida que voy viendo el comportamiento de la gente en el grupo, estoy viendo, uno, si el propósito se está cumpliendo
y si tengo un plan para resolver las dificultades que se presentan al crear un grupo. ¿Habías pensado en eso? Pero además de eso, no podemos perder de vista ese propósito. El propósito se pierde muy fácilmente cuando empiezan las dificultades y dice allá que se entiendan ellos. No, uno no puede crear un grupo si no tiene un plan, si no ha fijado un propósito por el cual crea ese plan, ese grupo, perdón. Y a lo largo, entre tanto el grupo tenga vida virtual, o sea, por el WhatsApp, por el Instagram, por el Facebook, en este caso por WhatsApp, que es la red que más tenemos a la mano, así vayamos por la calle, no podemos perder de vista ese propósito. Y una recomendación adicional: avísele primero a la gente que quiere incluir dentro de ese grupo, invítelo. A veces uno está cuando usted hace parte de un grupo y uno dice, no dice nada, no manifiesta un desacuerdo, pero agradecería que primero le hubieran invitado para los que crean los grupos. ¿Ok? ¿Estamos aprendiendo? Gloria a Dios que es así y que si lo podemos hacer de manera ilustrada y que tú puedas ir escribiendo y viendo lo que escriben otros, creo que se cumple con el propósito a pesar de la distancia, que estamos quedándonos con el conocimiento que Dios quiere que nos quedemos en la mente y en el corazón, que tengamos presentes partiendo de una experiencia espiritual. Jesús, que le enseñó al mundo a compartir su palabra con amor, el apóstol Pablo, que lo tenía claro, y la autoridad, porque cuando estamos hablando de los que crean grupos, estamos hablando de una autoridad, el que administra el grupo. Y para los que administran los grupos de WhatsApp, oye, hay unas buenas recomendaciones. Sean buenos administradores. De una u otra manera ejerzan algún control. Consulten lo que la gente está colgando. Eso es asumir ese rol de administrador. Porque si alguien está, por ejemplo, colocando una información muy apresuradamente, lo puede llamar, le puede decir, ten cuidado con lo que estás colocando. Él es el administrador. Y si yo hago parte de un grupo entendiendo lo que eso significa, lo voy a aceptar. No me voy a tocar y me voy a salir. Por eso es que cuando alguien se retira, el que administra el grupo, lo más sano, primero, es que sepa que lo está administrando. Segundo, que sepa que la administración demanda una pequeña responsabilidad espiritual. Vaya, llámelo, contáctelo, envíele un mensaje personalmente. Si la persona no quiere volver, se respeta la decisión, pero si de pronto le hacemos ver que se apresuró, estamos administrando muy bien el grupo. Porque cuando una persona se sale de una red social, de un grupo, queda como el malestar. ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué le molestó? Quedan muchas dudas. De manera que los que administran los grupos de WhatsApp sean imparciales. Miren, yo les estoy hablando aquí de una experiencia virtual, pero con Jesús esta experiencia fue real, cara a cara con sus discípulos. Por eso estábamos comentando lo que pasó entre los versículos 13 hasta el versículo 17 de Juan, comentándolo solamente. Pero si tú te pones a leer en detalle, vas a encontrar que una experiencia real que hoy día es virtual. Vamos con los que salen de los grupos. Porque los que salen de los grupos, a ellos creo que lo conveniente es que sepan que si no quieren formar parte de un grupo, dígaselo al administrador directamente o a la persona que cree al grupo, llámelo aparte, dile, mira, no quiero hacer parte del grupo. O ven, cuéntame por qué me metiste en el grupo, por qué quieres que yo haga parte de él. Te van a decir y te van a dar buenas razones, porque eres especial, porque quiero que nos ayudes con tus puntos de vista acerca de tal tema que tú manejas muy bien. Ah, entonces yo ya estoy entendiendo que me necesitan. Y si me necesitan, voy a cuidar lo que digo. Por eso es que para las personas que salen de los grupos, además de lo que ustedes pueden estar tomando nota de lo que va apareciendo aquí en la red, en el Facebook, en el canal, para ellos hay un consejo espiritual. Piense, antes de salirse molesto por alguna situación, pero piense espiritualmente, conozca la experiencia de Jesús. Pregunto, ¿Jesús sabía que lo iban a entregar y se salió del aposento alto molesto porque lo iban a entregar? Jesús, que vio a sus discípulos que estaban entre ellos como molestos o preocupados porque no sabían quién iba a ser y se estaban culpando entre ellos, cogió y los dejó y se fue.
No les había lavado los pies. No recordamos eso nosotros cuando estamos recordando ese acto tan especial de lavamiento de los pies y llegamos a una santa cena y lavamos los pies de nuestros hermanos, en el caso de los esposos entre ellos, pero para dejar todas esas diferencias ya atrás. Estamos aprendiendo, y eso que estamos hablando de una red virtual. Por eso la experiencia de Juan, que narra Juan, porque es la experiencia de Cristo con sus discípulos, porque es la enseñanza que Jesús nos deja a nosotros, ahora los que estamos en esta tierra, afrontando tiempos como los que estamos afrontando, en los que es necesario compartir la red, por la red social, por la red virtual, el amor de Jesús. Entonces vamos con los que participan del grupo, porque ellos tienen la parte principal. Para los que participan, compartan mensajes de acuerdo con el propósito del grupo, no repliquen todo. Revisen los mensajes antes de reenviarlos. Si quieren compartirlo ya con alguien personal, para eso usted tiene contactos. Compártele todo lo que quiera a sus contactos. Pero cuando un grupo se crea con un propósito espiritual, ponga en su corazón compartir los mensajes de acuerdo al propósito por el cual fue creado el grupo. Y tenga cuidado, no replique un mismo mensaje en un mismo grupo donde hacen parte varias personas. Me explico. Si me han incluido en un grupo como parte de una fe, pero además de eso me incluyeron dentro de ese mismo grupo de una fe en otro grupo por las razones que son, porque hay un pequeño grupo, porque hay una pequeña congregación, porque hay un propósito. Yo como administrador del grupo debo saber que para qué repito un informe 5 veces. La persona que está recibiendo ese mensaje dice, esto no, tengo otros mensajes por leer y ya este lo recibí en 5 partes. Corre el riesgo de que ese mensaje sea eliminado. Obviamente que uno no lo elimina, pero revise. Es que el que crea un grupo y crea otro grupo y crea otro grupo puede y tiene la capacidad de mirar quiénes son los contactos de ese grupo. Y muchas veces se van a dar cuenta que en un grupo son los mismos de otro, los mismos. Hay que tener en eso de pronto un poquito de precaución. Eso no es malo, pero hay que tener precaución porque en el mundo en el que vivimos, tan saturado de tantas cosas, la gente quiere cosas rápidas. Muy rápidas. Y más que estamos recibiendo mensajes todo el día para los que participan del grupo. No replique un mismo mensaje en todos los grupos. Pero eso no quiere decir que si le colocan un mensaje 4 veces usted pueda ser impulsivo. No sea impulsivo. No se salga de inmediato. Sea prudente. No replique. No eche indirectas. No le eche indirectas a otros. Si tiene que decirle algo a un hermano de un grupo porque no le gustó lo que dijo, llámelo aparte. Haga lo que dice la Biblia. Creo que es en Mateo capítulo 17. Gane ese corazón para Dios. Dígaselo personalmente. Y si de pronto no se puede personalmente porque está muy lejos, llámelo y dígale, quiero tener una palabra contigo. Haga una oración primero. Y hágale ver que se puede ser prudente, pero no le replique porque eso hace que el resto del grupo, de las personas que integran el grupo, termine retirándose. Lo que quiere decir que si usted no comparte una idea, trátelo por el WhatsApp personal. Esas son recomendaciones. Porque por último tenemos los que se adueñan del grupo. ¿Qué tal? Los que se adueñan, literalmente se adueñan del grupo. No olvide que el grupo tiene un administrador. Los que se adueñan de los grupos, no olvide que el grupo tiene un propósito. Para los que se quieren adueñar de los grupos, no intente con sus comentarios vender o comprar opiniones porque todos piensan diferente. Entonces hay que ser prudente. Porque si usted no tiene en cuenta eso, los que se adueñan del grupo terminan cansando a los demás. Y mucha gente que de pronto no tiene la madurez espiritual termina retirándose del grupo. ¿Ok? Esta es una pequeña clase. Quería traerla a reflexión hoy. Le doy gracias a Dios porque nos ha permitido tener este material. Porque la razón de ser de nosotros como hijos de Dios, cuando compartimos un evangelio, no importa la distancia,
pero estamos en un mismo sentir. Recuerde lo que dice el Salmo 133, un salmo tan conocido por todos nosotros. Dice, Salmo 133, solo voy a leer el versículo 1, tú puedes leer el resto en la casa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habita en armonía. Comparte. Yo dejo esta enseñanza colgada por YouTube para que la puedas consultar. Ahí hay un material de ayuda, lo puedes ver. Y de esa manera le pido a Dios que nos ayude para que sepamos ser buenos defensores de su ministerio, del ministerio de Cristo, de compartir la fe, para que entendamos lo que significa ser llamados para compartir de Jesús, pero que lo hagamos, como dice el Salmo 133, a pesar de que nos toque hacerlo por las redes sociales, con armonía y con alegría de corazón. Deseo, sinceramente, que Dios te bendiga y te guarde. Si quieres, hacemos una oración para finalizar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por este nuevo día de vida que nos has dado, por esta tarde, oh Dios, por este sábado que ya pronto se cierra. Queremos pedirte que tu presencia esté con nosotros, que nos acompañes, que nos permitas como parte de una sociedad, como asociados que somos de una fe, porque queremos cumplir con una actividad, con una misión que tú nos dejaste. Te queremos pedir que nos ayudes a vivir esa experiencia de manera espiritual y más como cuando lo que tenemos que hacer, como hoy día, nos une a un trabajo de las redes sociales, de las redes virtuales. Permite que en cada corazón esté participar de un grupo de WhatsApp, de una cadena de Facebook, no importa, pero de manera espiritual. Es una necesidad. Y más si queremos que entre nosotros reine el amor de Cristo en nuestras reuniones, en nuestra interacción como hijos que somos tuyos. Te lo pedimos humildemente y al orar te pedimos que sea cada bendición con cada hijo e hija que anhela a partir de hoy darle un manejo espiritual a su participación en la red social. Te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.